Para hablar de Venezuela, primero tenemos que determinar qué régimen tenemos en Venezuela. Y no es un gobierno, no es ni siquiera un régimen. Yo lo llamo un conglomerado criminal. Una estructura que se ha dedicado a todos los crímenes internacionales que se pueden cometer, como el narcolavado, el terrorismo, el lavado del oro, la fusión con grupos criminales internacionales para mantenerse en el poder. Eso es para mí lo que está hoy ostentando el poder en Venezuela. Y para hablar de Venezuela tenemos que retroceder en el tiempo, porque no es que Maduro se puso, es el que ha ocasionado lo que está pasando en Venezuela, no. Lo que está pasando en Venezuela comenzó desde el día que ganó Chávez las primeras elecciones en el poder. Y no podemos olvidar que para esto Chávez utilizó lo que en aquel entonces atraía a los venezolanos, que era la novedad de una persona que trató de llegar al poder bajo 2 golpes de Estado y no lo logró, y después la democracia le permitió que llegara al poder a través de los votos. Venezuela es un país pobre, país rico. De hoy en día la mayor crisis humanitaria del continente, con el éxodo de personas más grandes del mundo, sin tener dentro de Venezuela una guerra civil o que haya un conflicto bélico. Los millones de venezolanos que votaron por Chávez en el 99 no sabían que era un militar que traía bajo su manga un proyecto de poder y no un proyecto de país. Y en ese proyecto de poder había expropiaciones y confiscaciones del sector agroindustrial. Españoles, a varios españoles le confiscaron sus empresas, no confiscaron, se las robaron y nunca se las pagaron. Las mejores empresas y las mejores fincas, los mejores hatos, se los robaron y hoy en día son ruinas de bloque y tierras quemadas e improductivas que han llevado a Venezuela a depender de las importaciones en un 80% y hasta importamos el café que nos tomamos en la mañana. Trajo consigo el secuestro de la primera empresa del país, PDVSA, la 5ª empresa petrolera del mundo en ese momento, para convertirla en su chequera personal, en la caja chica de grandes financiamientos de proyectos de obras públicas en el exterior. Chávez construyó hospitales, avenidas, edificaciones en el exterior en detrimento de los venezolanos. Financió campañas políticas, partidos políticos internacionales afines a su ideología y todo aquel que quiso aprovecharse de la chequera de los venezolanos. También arruinó las empresas básicas del país, como la ferrominera, la siderúrgica, que son hoy chatarra. El chavismo confiscó medios de comunicación, cerró Radio Caracas Televisión, cerró más de 40 emisoras de radio, exilió a los periodistas críticos, negó papel a la prensa escrita. Miguel Enrique es un ejemplo de eso. Convirtió a los canales oficiales de los venezolanos en monólogos de promoción ideológica. El chavismo corrompió y secuestró las instituciones. No es que las instituciones están hoy por culpa de Maduro secuestradas, no. Desde Chávez, y esto es muy importante de entender, porque aquí es donde viene lo que es la planificación sistemática de la represión en Venezuela. Y en la represión sistemática está el control de las instituciones. Secuestró, por ejemplo, convirtió a la Fuerza Armada y a los organismos de seguridad y defensa venezolanos en un brazo armado de su revolución, y al sistema de justicia en una herramienta para perseguir sistemáticamente a los venezolanos. Lo importante de esto es que esto se hizo para controlar a la población civil, a la que ya le quitó la comida, los servicios básicos, la luz, el agua, el gas, la seguridad personal y un sistema de salud apto. Chávez necesitaba controlar a la población civil. Y esto lo hizo a través de una planificación en donde invitó, y más adelante les hablo de esto, agentes internacionales,
para planificar esa represión. Reformó leyes, adoptó la ley cubana y la adaptó al sistema venezolano para reprimir, espiar y seguir a los venezolanos. La planificación vil y cruel de la represión fue orquestada desde el primer día del mandato de Chávez y es lo que hoy lleva a Maduro a la Corte Penal Internacional. Planificación en la que han intervenido a lo largo de los años otros países como Cuba, Irán, Rusia, los grupos disidentes de la FARC, el ELN, el Hezbollah, que hoy invade el territorio venezolano, y pocos denuncian esta injerencia, porque muchos de los amigos de Chávez y de Maduro se la pasan hablando de la injerencia interna. Y nosotros en Venezuela estamos invadidos desde hace años por los cubanos, los rusos y los iraníes, y nadie dice nada de eso. En Venezuela hay escuelas de operación psicológica para formar oficiales venezolanos, cuyos maestros son cubanos e iraníes. Y nadie dice nada. Nuestros oficiales son formados en Cuba, enviados a Rusia a hacer cursos de Estado Mayor. Y llegan, por supuesto, listos para adoctrinar y sobre todo para controlar psicológicamente a los venezolanos a través de la propaganda que hacen. A mí me dejó muy impresionada una entrevista de un oficial del DGCIN disidente, a quien tuve la oportunidad de entrevistar para llevar su testimonio a la Corte Penal, donde este oficial de inteligencia no solamente estuvo en Cuba y en Rusia, sino que a él lo que más le impresionó y lo motivó a dejar ese organismo fue cómo se planifica el control de la mente de los venezolanos a través de la propaganda política. Es todo un manual de operación para controlar a la población psicológicamente. Y lo hacen a través no solamente de la parte económica, dejando que dependan de una bolsa de comida desesperadamente, como lo que ocurrió este domingo. ¿Cómo llamaron ellos a votar a la gente pobre que los sigue? Ofreciéndoles un pernil. Un pernil, el que no vaya a votar no tiene el pernil de Navidad. Pero este horror lo han conseguido a través de los años, porque es una constante propaganda psicológica para disminuir la capacidad del venezolano intelectualmente y que se someta a esto. Y los cubanos saben mucho de eso y yo creo que la señora nos los puede explicar muy bien. Los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado venezolano han tenido escuelas. Funcionarios de seguridad e inteligencia han sido formados maquiavélicamente en Cuba para desarrollar programas de control social que incluyen el control psicológico mediante la difusión de información, programas de espías y seguimiento contra personas de oposición y mismos oficiales de la Fuerza Armada. La división territorial en zonas militares para desarrollar los distintos programas de seguimiento, intimidación y persecución contra oponentes y su identificación y seguimiento del malestar social, programas que desarrollan conjuntamente con los asesores de la isla. Eso es otra cosa muy importante, recordar cómo se dividió el territorio venezolano en zonas militares. En zonas militares donde hay un SODI, hay un REDI, están los organismos de inteligencia y están los oficiales cubanos. Eso estuvo totalmente planificado. Se construyeron nuevos centros de detención como parte de la represión sistemática para demostrar que ha sido sistemática. En la Corte Penal Internacional es muy importante esto. Se construyeron centros de detención, se reformaron cárceles en los organismos de inteligencia, se entregaron bienes confiscados por el Estado para convertirlos en centros de torturas clandestinos. Centros de torturas clandestinos donde llevan a las personas cuando son inmediatamente detenidas y las torturan con lo peor que ustedes se puedan imaginar para luego sacarlos a las 72 horas, llevarlos a los organismos de inteligencia que se le pasen los golpes y echarle maquillaje y presentarlo en los tribunales. Estos centros clandestinos de tortura son receptores de las familias
de los perseguidos. Ahí llevan a los familiares de las personas que están buscando, esposas, hijos, abuelas, no importa la edad, no importa el sexo, y los retienen. A muchos los han torturado esperando que el familiar que están buscando aparezca. Se crearon mecanismos de fusión entre el Ejecutivo y el sistema de justicia, que incluye la Fiscalía y los jueces, con los organismos de seguridad, y esto es muy importante. Otra de las formas de demostrar que la represión ha sido sistemática es demostrar cómo se han engranado el sistema de justicia con el sistema de represión. Jueces y fiscales totalmente prestados a forjar expedientes falsos, a perseguir y señalar a quienes hay que perseguir, e incluso tienen en los organismos de inteligencia oficinas donde los fiscales hacen junto con los organismos de inteligencia los expedientes falsos para acusar a las personas. Es muy conocido el piso 2 de Boleíta, del DGCIN de Boleíta, donde en la oficina de planificación e investigación están los cubanos, los fiscales del Ministerio Público y los oficiales de inteligencia. Tengo muchísimos testimonios que nos hablan de ese horror de lo que se planifica ahí. Son más de 15.000 las detenciones arbitrarias que han ocurrido desde que llegó Maduro al poder. 15.000 venezolanos judicializados. No es que sus casos ya terminaron, no, son 15.000 venezolanos cuyos procesos judiciales están en el aire, están en suspenso y en cualquier momento los pueden activar y los pueden meter presos. Y por eso es que tanto perseguido que ha sido detenido se ha ido del país. Son centenas de personas las asesinadas, son centenas las personas torturadas, niños y niñas desde los 13 años hasta los 67 años, ha documentado mi instituto, que son casos donde han sido electrocutados, colgados, asfixiados, ahogados, desnudados y violados. Yo tengo un caso de unos niños, de 4 niños, yo lo llamo niños porque para mí 13 años son niños todavía, de 13, 14 y 15 años que fueron introducidos en una tanqueta. En esa tanqueta los desnudaron, los tocaron, los golpearon, los rociaron con heces y tuvieron 3 días dentro de esa tanqueta. Y también tengo un caso de un señor de 67 años que dentro de la cárcel fue violado por los oficiales, 67 años. Todo esto dentro del año 2014, 15, 16 y 17. Hoy, mientras nosotros estamos aquí reunidos, estos crímenes continúan cometiéndose. No es que ya cesaron. No es ni siquiera que porque la Corte Penal Internacional les abrió una investigación, estos crímenes han dejado de suceder. Y esto demuestra el talante criminal de Maduro, porque aunque sí están asustados por el tema de la Corte, porque no se lo esperaban, porque se burlaban de él, porque ellos pensaban que no se iba a abrir una investigación e hicieron todo lo posible porque no se hiciera, le abrieron la investigación, porque los crímenes son tan contundentes y además la demostración de que siguen ocurriendo, porque mientras ellos decían que no, los que trabajamos con la Corte decíamos que sí. Y hace tan solo unos 20 días, 30 días, se le murieron, mataron a 2 presos políticos. A 2. Y lo dejaron morir por falta de atención médica. Porque es una forma muy maquiavélica de dejar que los presos se mueran con falta de atención médica. Hoy en día hay 30 presos políticos aproximadamente que necesitan urgentemente atención médica y aún con el fiscal Karim Kang en Venezuela se niegan a atenderlos. Entonces, por supuesto que no les interesa porque son criminales. Apenas hace un mes, bueno, murieron 2. El régimen, la tortura, como les digo, la peor que ustedes se puedan imaginar. Al capitán Acosta Arévalo, que murió frente al juez con el cuerpo destrozado, a Fernando Albán, que después de matarlo lo lanzaron por la ventana para fingir
y a 2 casos que yo tengo de oficiales del DGCIN a los que le han hecho el mismo tratamiento que a Fernando Albán para que no hablen. Por ejemplo, a ellos no les importa matar con tal de callar a la gente. Venezuela no tiene un gobierno tal como lo concibe el mundo democrático y por lo tanto no puede ser tratado como gobierno hasta que no entendamos que es un compendio criminal, una estructura criminal internacional, porque es que no se mantienen solos, es que lo mantienen también otros gobiernos de afuera y la estructura que tienen adentro criminal. Hasta que no entendamos esto, no vamos a poder combatir lo que pasa en nuestro país y salir de ellos. Ellos son una estructura transnacional que se mantiene del narcolavado, del lavado del oro, de diamantes, coltrán y otras riquezas de negocio, que hoy en día les está produciendo millones. Atención, el negocio de la criptomoneda. Tienen granjas en Venezuela con miles de máquinas que están produciendo todo el día dinero de este estilo. Incluso hay estados, hay ciudades donde se va la luz por el jalón que producen estas máquinas. Últimamente Maduro, si ustedes le siguen las conversaciones que ha tenido los últimos días, ofrece al hospital tal $50 millones, al hospital tal $20.000 o $20 millones, denle $30 millones, pero es porque lo que están produciendo con el negocio de la criptomoneda supera lo que les estaba dando el lavado del oro, de la cual sale de Venezuela semanalmente 18 toneladas de oro, para Europa sobre todo. Y eso es importante. Aquí en Europa se está lavando el oro de Venezuela. Yo no entiendo cómo los organismos de inteligencia europeos no dan con esa mafia y esa ramificación del oro de Venezuela, que lo sacan a Irán, a Turquía, a Rusia, y ellos en efectivo le llega el dinero a Venezuela. O sea, en Venezuela no circula el bolívar, dejó de circular hace años, circula el euro y circula el dólar. Y llega en efectivo, en aviones iraníes y rusos, por el lavado del oro venezolano, que se lava en Europa. Eso es otra cosa que habría que investigar. Las sanciones no son el problema. Las sanciones contra individuos violadores de derechos humanos y contra el sector, la parte económica que no abarca ni la comida ni la medicina, no son el problema. Porque es que en Venezuela, en el matrix paralelo de Venezuela, ¿verdad? Hay bodegones de los narcolavados, bodegones de los enchufados, de los bolichicos, que tienen y asemejan una riqueza que no es tal, porque el 90% de la población vive en pobreza y el 70% en pobreza extrema, mientras ellos viven como reyes, como sultanes. Entonces, no es las sanciones son las cosas que hay que aumentar, que hay que seguir exigiendo y hay que seguir pidiendo, y además de eso el proceso penal internacional. Si hay 2 cosas a los que ellos en este momento los puede acorralar, son las sanciones y es la justicia internacional. Y yo creo que a Europa están llegando muchas personas que han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Aquí en España hay muchos. Aquí en España viven los hijos de los criminales nuestros. Aquí en España viven los hijos de Padrino López. El tercer acusado en la Corte Penal de Crímenes de Lesa Humanidad, el ministro de la Defensa de Chávez y Maduro, los hijos viven aquí, tranquilos, y viven con dinero robado de los venezolanos. Eso es una sinvergüenzura, que se permita en España eso. Y otra cosa, viven otros funcionarios, viven otros militares, viven otras disidentes que han cometido crímenes en Venezuela. Yo antes de terminar quiero decir que en el tema de Cuba, cuyas amigas están aquí, el Instituto Casla denunció a Cuba
en diciembre del 2019 por crímenes cometidos en Venezuela en la Corte Penal Internacional como anexo a la denuncia sobre Venezuela. En enero del próximo año vamos a denunciar a Cuba con denuncia particular y separada, porque tenemos más de 30 testimonios de venezolanos que han testificado cómo fueron torturados por los cubanos en los organismos de inteligencia venezolanos. Ellos dirigieron las torturas y además las ejecutaron. Y además de eso, tenemos testimonios de oficiales de inteligencia que nos han dicho cómo los cubanos están dentro de los organismos de inteligencia, no solamente educando, sino persiguiendo directamente a la disidencia política venezolana. Por lo tanto, yo creo que eso va a ser muy importante para los cubanos. Esa denuncia que vamos a hacer contra la cabeza de mando de la isla que encabeza Díaz-Canel. Muchas gracias.